Listo. Bueno, muy buenos días. Les doy la bienvenida a este curso de recursos. Este curso es un curso de verano. Como les dije al principio, se va a desarrollar durante un mes, todos los días. Vamos a confirmar el horario. Y les anticipo desde ya lo siguiente que quiero que les quede absolutamente claro. Este es un curso, por eso yo les preguntaba, antes de comenzar la clase de manera formal, les preguntaba si ustedes eran primera vez que hacían el curso o ya lo habían hecho. Por la siguiente razón. Este curso es un curso muy complejo desde el punto de vista de la materia de que se trata. ¿A qué me refiero desde el punto de vista de la materia de que se trata? Que son, este curso son como dos cursos en uno. ¿Por qué razón? Porque tenemos primero la materia que se denomina eh, los recursos procesales y después otra materia totalmente diversa que es el juicio ejecutivo. Entonces, estas materias son bastante importantes en el ejercicio profesional porque, bueno, todos sabemos que las resoluciones judiciales son susceptibles de ser revisadas por un tribunal superior, o por el mismo tribunal, o incluso por otro tribunal, que no sea ni superior ni inferior, o el más superior de todos, podríamos decir. Y eso significa de que, bueno, eso tiene que ver, o eso se vincula, con una de las materias más importantes del derecho procesal, o uno de los principios más importantes del derecho procesal, que es un principio denominado debido proceso. La posibilidad de recurrir de una resolución judicial es parte integrante del debido proceso. Y el debido proceso, como ustedes han de saber, es un concepto jurídico de contenido indeterminado, que es llenado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Y que actualmente, por ejemplo, tiene, vinculado a los recursos, tiene un principio recientemente incorporado, que es el derecho al recurso. El derecho al recurso es uno de los componentes del debido proceso, para que ustedes sepan actualmente. Por ejemplo, otro componente nuevo también incorporado es el derecho o la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, en un plazo prudente. ¿Ven? ¿Cómo se dan cuenta de que el debido proceso está siendo compuesto por principios o por normas o por, más que nada, principios, garantías que se incorporan, que constantemente se van incorporando a este concepto grande de debido proceso? Bueno, dicho eso, la importancia de la materia recursal, también tenemos la importancia del juicio ejecutivo, porque esto ya es evidente desde la perspectiva de obtener, el, obtener la tutela judicial efectiva de los derechos. Esta tutela judicial efectiva, o quizás también el ejercicio de la jurisdicción, no se obtiene plenamente si no hay, en el caso de existir una sentencia condenatoria, la ejecución de la misma. Entonces, en ese aspecto, tenemos al juicio ejecutivo como parte integrante de la jurisdicción y de este momento jurisdiccional, que es la ejecución o cumplimiento. Entonces, son dos cosas esenciales que vamos a ver durante todo este mes. ¿Ok? Entonces, les pido que por favor pongan atención. Si tienen alguna duda, por favor me la hagan saber. Es una gran cantidad de materia. Yo, ¿saben lo que les voy a pedir? Que estudien clase a clase. ¿Qué significa esto? Que, no sé, quizás en la noche, a las 7 de la tarde, cuando terminen su trabajo, quizás puedan echar una revisión del material o de la clase. O quizás, no sé, quizás 10 minutos antes de empezar la clase, pudieran hacer una revisión del material o de los apuntes que ustedes hagan de respecto de esta clase que queda grabada, pero obviamente cuando uno toma apuntes, queda más ordenada la mente de uno y en la forma como uno también accede al conocimiento, ¿no? Entonces también les pido eso porque ustedes no se van a dar ni cuenta, pero como quizás en una semana
van a tener una gran cantidad de materia que estudiar. ¿Ok? Entonces les pido que, por favor, revisen, lean clase a clase. ¿Ok? ¿Ya? ¿Están ahí o no? Sí, profe, con respecto a eso, usted la clase la va a subir de inmediato después, ¿verdad? Sí, se va a quedar subida. Miren, les voy a mostrar. A ver, vamos a ver. Les voy a mostrar. A ver, déjenme. Vamos a ver cómo es esto. Claro, estoy acostumbrado a funcionar como con dos pantallas, pero ahora tengo una. Ya, miren. ¿Están viendo Google ahí? ¿Están, Sí, profe. sí están viendo? Ya, ok. Ustedes entran en YouTube. Entonces ustedes ponen, el canal lo tengo como arroba Ricardo Márquez, Ricardo Márquez, Márquez.cl, Márquez.cl. Entonces ahí ustedes acceden, ahí está, ahí estoy. ¿Ven? Entonces ustedes pinchan y ahí ustedes van a poder revisar una serie de clases, pero obviamente la que tiene el logo de la UDLA es la que a ustedes les va a interesar, porque estas son de la Cervantes, la Universidad Miguel de Cervantes, y ahí hay, por ejemplo, hay una clase de UDLA del año sí, este 2022, por ejemplo. Un repaso procesal. ¿Ven? Ahí bueno, aquí también tengo otros videos vinculados a la materia procesal penal, que son cápsulas. Y si ustedes siguen bajando, bueno, pueden ponerlo en orden de... Ahí tengo otra clase, aquí tengo clase UTLA, ¿ven? Del 2020, eso sí. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes lo revisan. Pero ustedes ponen arroba Ricardo Márquez, arroba Ricardo Márquez. Listo, y ahí está. ¿Ya? Ahí ustedes pueden revisar. Gracias, profe. Bueno, dicho esto, vamos a, si no tienen ninguna duda, vamos a comenzar la clase formalmente. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Ya. Eh, comencemos. En la clase de hoy, lo que pretendo ver son una introducción al curso. Bueno, primero vamos a analizar la materia de recursos procesales y una vez terminada la materia de recursos procesales, vamos a analizar el juicio ejecutivo. Ese va a ser el orden. Recursos y después juicio ejecutivo. Ok. Entonces comencemos por los recursos. En la clase de hoy, que es la primera clase, lo que pretendo revisar y lo que pretendo ver es una introducción, como les dije, al curso de recursos y también, espero terminarlo, quizás no lo termine, también pretendo ver lo que las características esenciales de los recursos, es decir, aquellas características o elementos que hacen a los recursos ser ese medio de impugnación específico y no otro medio de impugnación. ¿Ya? Eso, me voy a referir a eso con posterioridad. Para los que ya hicieron el curso, deben tener claro que existen varios medios de impugnación. Cuando hablo de varios medios de impugnación, me refiero a impugnación de resoluciones judiciales. Varios medios de impugnación. Y uno de ellos, yo creo que el más importante, son los recursos. ¿Ya? Eso es lo primero que quiero que les quede claro. Existen otros medios de impugnación diferentes a los recursos. Ya, vamos entonces, introduzcámonos en esto de los recursos. A ver, si nosotros pudiéramos revisar de manera etimológica la palabra, el concepto recursos, realmente este concepto tiene que ver con, tiene que ver con volver a recorrer el camino ya hecho. En cierta medida es retroceder o avanzar, o retroceder, o caminar hacia atrás, recurrir. Eh, volver a hacer el mismo camino que se hizo, desde el punto de vista etimológico. Siempre la etimología nos ayuda para ver la esencia de la institución. En este caso, efectivamente, los recursos implican una revisión
de ciertas resoluciones judiciales, o incluso a veces de todo el proceso, a veces, pero esa revisión de todo el proceso formal, muchas veces. ¿Con qué me refiero a que sea formal? Me refiero a que estamos frente a una revisión más bien que no es de fondo, no es de acerca de la justicia, del proceso o de la resolución recurrida. Bueno, ¿qué significa todo esto que le estoy diciendo también? Significa que desde el punto de vista, digamos, de descripción de la institución recursos, el recurso no es la repetición del proceso ante otro juez. Tengan claro eso. No es la repetición del proceso ante otro juez. Existe solamente un proceso y la revisión es parte de ese proceso. Me imagino que esto ya les queda claro, porque me interesa como primera idea y que les quede claro que cuando nosotros recurrimos de una resolución judicial, cuando presentamos un recurso, no estamos abriendo otro proceso. Es el mismo proceso. Y tampoco estamos reiterando todos los pasos del proceso en donde se dictó la resolución judicial. Es decir, no es una reiteración de procesos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Les queda claro? Es el problema de las clases online. Profesor. Ya, Sí, profesor, no queda claro. ya, sí, pues si no están ahí, es el problema, pero igual pueden revisarlo después. Pero que les quede claro esto, no es la presentación, la admisibilidad y la tramitación de un proceso no implica de que estemos frente a otro proceso. No hay una reiteración de juicios. De hecho, si ustedes revisan el Código de Procedimiento Civil en el artículo 207, ese es un argumento que fundamenta lo que yo le estoy diciendo. ¿En qué sentido? Si ustedes revisan el artículo 207, va a empezar con la frase de que en segunda instancia, es decir, en la instancia que se revisa una resolución judicial a propósito del recurso de apelación, no procede por regla general, no procede a priori ningún medio de prueba. ¿Y por qué no procede ningún medio de prueba? Porque la segunda instancia que se abre a propósito del recurso de apelación no es un nuevo proceso, es el mismo proceso. Por lo tanto, la prueba resulta ser excepcional. ¿Ya? Artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, para que lo revisen. Ok. Sigamos con esto de la introducción a los recursos. Bueno, ya hemos visto en cierta medida lo que significa la palabra recursos y cómo opera esta etimología en la institución de los recursos. Es decir, cómo podemos estar enfrentando los recursos desde el punto de vista etimológico. Y ya sabemos que es parte del proceso y no es un proceso nuevo. Bueno, vamos a la historia del derecho. Historia remota del derecho. Mire, fíjense que no hubo una evolución del sistema recursal, sino hasta que el proceso se hizo laico. ¿Qué significa esto? Significa que desde el momento en que al proceso se le elimina el elemento del juzgamiento por la divinidad, es decir, desde el momento que sacamos a Dios del proceso, resulta evidente que toda resolución judicial puede ser susceptible de error, como toda obra humana es susceptible de error. Y para hacer que estos errores o este error se remedie o se enderece o se elimine muchas veces, o se modifique, se crearon los recursos. Es decir, un elemento esencial de la creación respecto a los recursos es la eliminación de la divinidad del proceso y por otro lado, la llegada
y la preeminencia de la actividad humana respecto del proceso, que implica una posibilidad cierta de error judicial. Y esos errores judiciales pueden ser no solamente solventados o eliminados a través de los recursos, sino que a través de otros mecanismos o de otras formas de integración, por ejemplo, los tribunales. De hecho, si ustedes leen el mensaje del proyecto del Código Procesal Penal, se van a dar cuenta que una de las maneras de cómo, por un lado, se limita los recursos en materia procesal penal respecto a la sentencia, que ya no va a ser la sentencia apelable, sino que solamente recurrible en nulidad, y ya vamos a ver que el recurso de nulidad, o los recursos de nulidad en general, son recursos bastante limitados en la revisión de la resolución judicial y del proceso, muy limitados. Y vamos a ver que una de las fórmulas, o la fórmula que se creó en materia procesal penal, fue la posibilidad de que en el juicio oral el imputado sea juzgado por una pluralidad de jueces, es decir, por un tribunal colegiado formado por 3 jueces, lo cual tendería a limitar el error judicial. Y como tenemos 3 jueces en una única instancia, también vamos a ver que el recurso debe ser más débil. En cambio, si tuviéramos un solo juez, el recurso debería ser mucho más fuerte en cuanto a la posibilidad de revisión, como ocurre, por ejemplo, en materia procesal civil, donde la apelación es el recurso base. Bueno, dicho esto, vamos a revisar estas características que son esenciales para que estemos frente a los recursos y no otro medio de impugnación. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? No, profe. Sobre todo los que ya estuvieron en el curso, sería importante que me plantearan dudas, porque como ya vieron esta materia, a lo mejor la vieron de otra forma. Bueno, sigamos. En cualquier momento ustedes me pueden interrumpir, me pueden levantar la mano y podemos comentar. De hecho, hay cosas bastante interesantes que, se han dado últimamente. Por ejemplo, ustedes saben que han habido casos bullados, como el caso de Nicolás López, el cineasta, el cual, a propósito de un recurso de nulidad, no, la pena le fue aplicada de manera diferente y se le dio un beneficio y se le rebajó. Entonces, ¿se dan cuenta cómo funcionan los recursos? De hecho, también una cosa que ha ocurrido hace poco en el caso Pradena, en el caso de este muchacho condenado por abuso sexual, violación y otras cosas más, también a propósito de un recurso de nulidad, se debe realizar el juicio oral de nuevo. Eh, y un recurso de nulidad basado, yo todavía no lo he revisado, solamente lo que ha aparecido en la prensa, pero bajé el fallo, entonces lo voy a revisar y lo podemos comentar. Y eso a propósito de un recurso. Hay que repetir el juicio completamente. Entonces hay cosas muy interesantes que comentar durante este curso. Muchas veces, sobre todo a propósito del recurso de apelación en materia civil, 2 años, 1 año y medio, 3 años de tramitación en un juzgado civil se resuelven en media hora en una corte y tenemos un fallo totalmente opuesto a lo que se falló en primera instancia. Entonces, es muy importante esto de los recursos. Sobre todo ahora en que hay cambio al Código de Procedimiento Civil en los cuales los alegatos pueden ser realizados de manera virtual, es decir, en la comodidad de la oficina de uno y no tener uno que ir a la corte. Es bastante interesante. Bueno, muchas cosas que vamos a comentar. Bueno, sigamos. Vamos a ver entonces esta materia que tiene que ver eh, con características esenciales del medio de impugnación recurso que lo hacen diferente a otros medios de impugnación que no son los recursos. A ver, veamos. Lo primero, yo ya les dije de que habían medios de impugnación que no eran recursos, ¿no es cierto? Ya.
antes de ver lo que es un recurso propiamente tal o entrar a las características de los recursos, eh, vamos a, vamos a revisar algunos medios de impugnación que no son recursos. Por ejemplo, que ustedes ya lo han visto, el incidente de nulidad dentro de un proceso. Uno puede dejar sin efecto una resolución judicial por un incidente, por una petición incidental de nulidad. Sí, se puede, y no es un recurso. Incluso uno puede dejar sin efecto también actuaciones judiciales que no son propiamente tal resoluciones judiciales, las puede dejar sin efecto y no son recursos. Por ejemplo, la oposición en el cumplimiento incidental, que ya lo vamos a revisar, ¿puede dejar sin efecto una resolución judicial? Sí, y no es un recurso. Por ejemplo, el alzamiento o la modificación de una medida precautoria, ¿deja sin efecto una resolución judicial? Sí, la deja sin efecto y no es un recurso. Por ejemplo, esto que se denomina, por lo menos se denomina en el Código de Procedimiento Civil, el recurso de revisión, ¿es un recurso? No es un recurso. ¿Qué es lo que es el recurso de revisión? Ustedes han escuchado hablar de las situaciones en que, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo gano una sentencia, si yo gano un juicio civil pagándole para que los testigos declaren de manera falsa en un proceso civil? ¿Tendré la posibilidad de que se deje sin efecto ese proceso y esa sentencia, o la sentencia propiamente tal? Sí, tengo la posibilidad haciendo una petición o una demanda directamente a la Corte Suprema y probando esta circunstancia. Lo mismo en el caso de que se haya obtenido una sentencia mediante otro fraude, como por ejemplo también sobornando a un juez. También se puede pedir directamente a la Corte Suprema que deje sin efecto ese fallo. Y eso no es un recurso, porque vamos a ver que los recursos operan dentro del mismo proceso en que se dictó la resolución recurrida. Y en el caso que le estoy planteando, se tiene que abrir un nuevo proceso ante la Corte Suprema. Entonces estaríamos hablando propiamente tal de lo que se denomina una acción procesal. ¿Eh? Una acción procesal. ¿Ya? Entonces, con esto les quiero representar de que existen otros mecanismos para impugnar resoluciones judiciales que no son recursos. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, qué bueno. Listo. Ya. Bueno, vamos a la materia que ya les había anunciado, que son estas características esenciales de los recursos. ¿Ya? Empecé. A ver, quizás antes de empezar a ver esta materia de las características esenciales de los recursos, me gustaría que nos quedara claro un concepto que va a ser transversal a, a la materia que vamos a revisar respecto de los recursos, que es el concepto de instancia. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la instancia para eh, poder expresar esa idea de manera adecuada, de manera precisa? El concepto jurídico de instancia, ¿alguien lo tiene? ¿O alguien sabe lo que es instancia? ¿Les suena esto de la instancia? A nadie, nadie, absolutamente nadie. Ya, entonces se lo voy a indicar yo. A ver. Miren, la instancia es un concepto jurídico que está en íntima vinculación con los recursos.
La instancia es aquel grado de conocimiento que tiene cada juez o tribunal para conocer respecto de los hechos y el derecho del conflicto de manera soberana, es decir, sin sometimiento a ninguna otra autoridad, solamente a él mismo. Esto vinculado a la materia de recursos significa de que existen ciertos recursos que generan instancia, pero también existen otros recursos que no generan instancia. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el recurso de apelación, que es el recurso base en materia procesal civil, genera instancia. ¿Qué significa esto? Significa que si respecto a la resolución recurrida, que puede ser una sentencia definitiva, si ella se apela, el tribunal que conoce del recurso de apelación, esto es en segunda instancia, va a poder conocer soberanamente de los hechos y del derecho que se virtió en el proceso. ¿A qué me refiero con soberanamente? Me refiero a que podría tener una diversa apreciación de los hechos y cambiar los hechos que quedaron asentados en la sentencia definitiva de primera instancia. Y si cambia los hechos, lo más probable es que también cambie el derecho a aplicar. Conoce de los hechos, puede cambiarlos, puede modificarlos o puede destruirlos completamente y estimar que hay otros hechos probados, y también aplica soberanamente el derecho. Por regla general, en este caso, si es que cambian los hechos, obviamente debiera cambiar el derecho. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Porque esto es esencial. ¿Sí? Ya. Eso, ocupen el chat los que no puedan ocupar el micrófono. Miren, y aquí va. Existen ciertos recursos que no generan instancia, como el recurso de casación y el recurso de nulidad en materia penal. ¿Qué significa esto? Significa que los jueces que conocen del recurso de nulidad y de casación, en su caso, no pueden cambiar los hechos. Lo único que pueden hacer es cambiar el derecho que se aplicó a esos hechos. Es decir, la revisión es más débil, es mucho más débil, tratándose de estos recursos que no generan instancia. Ya, eso me interesa que les quedara claro, porque en la profesión del derecho, uno como abogado y, bueno, como profesor, ejerce la profesión con las herramientas que son los conceptos jurídicos y los conceptos técnicos. Es decir, uno no puede decir instancia de manera impropia. Ya saben lo que es la instancia, entonces, este conocimiento que tiene cada juez o tribunal para conocer soberanamente los hechos y el derecho del conflicto. Y ya saben que hay recursos que no generan instancia. Bueno, dicho esto, como introductorio también, vamos a ver cuáles son las características esenciales de los recursos como vía de impugnación que lo hacen diferente a otros medios de impugnación. Bueno, empecemos con lo más esencial, que es lo que yo ya les había planteado, que era esto de que la revisión de la resolución judicial a propósito del recurso se hace en el mismo proceso en el cual se dictó la resolución recurrida. Esa es la primera característica esencial. Y así, este mal llamado recurso de revisión, que es propiamente una acción, no constituye un recurso porque esta revisión se realiza en otro proceso diverso. Es decir, la revisión no es recurso porque el control jurisdiccional que se realiza respecto a la resolución recurrida se hace en otro proceso. Eso es lo primero. Segunda característica. El control que se realiza a propósito del mecanismo proceso, perdón, a propósito del mecanismo recurso, de los recursos, eh, genera una revisión de la resolución judicial que en caso de ser aceptada o de ser admitida
más que a tramitación al ser concedida en el fondo, o cuando es revisada la resolución por el tribunal que revisa, realiza un cambio sustancial o formal en la resolución judicial. Estamos hablando de un cambio de fondo, que puede ser la revocación de la resolución recurrida, la modificación de la resolución recurrida o la nulidad de la resolución recurrida o del proceso. Es decir, genera un cambio en el fondo de la resolución judicial o del proceso. Bueno, existe un mecanismo que se denomina rectificación, aclaración, interpretación o enmienda. No sé si lo conocen. ¿Les suena la aclaración, rectificación o enmienda? ¿Sí? Justamente de la sentencia. Eso tiene que ver con el principio de, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los efectos de las sentencias judiciales, de las sentencias definitivas o sentencias en general? ¿Se acuerdan de la cosa juzgada, que es uno de los ejemplos, o sea, uno de los efectos? Y el deshacimiento. ¿Se acuerdan del deshacimiento? El deshacimiento del tribunal. Bueno, el deshacimiento del tribunal tiene que ver con la imposibilidad que tiene el tribunal de modificar su resolución una vez que es notificada una de las partes, porque mientras la resolución, la sentencia en este caso, no es notificada, no es conocida por nadie, el juez puede hacer lo que quiera a la sentencia, pero una vez que se ha notificado al menos a una de las partes, ya no la puede modificar. Bueno, una de las excepciones al deshacimiento, o la excepción al deshacimiento, es este mecanismo que se denomina rectificación, aclaración o enmienda, en el cual el juez de oficio, o incluso a petición de parte, puede modificar, pero más que modificar, puede aclarar puntos oscuros, bueno, solamente petición de parte, puede rectificar errores de cálculo, de copia, de cita, etcétera. Pero realmente mediante este instrumento no hay un cambio de fondo en la resolución recurrida. La resolución, o sea, la resolución judicial, la sentencia en este caso, es válida, no es nula. La resolución no se revoca ni se modifica, solamente se aclara, se eliminan errores que son más que nada formales de la sentencia. Entonces, ese mecanismo que vamos a estudiar como el primer recurso, mal llamado recurso, rectificación, aclaración, enmienda, ese mecanismo tampoco es un recurso procesal. ¿Por qué razón? Porque no realiza una modificación de la resolución o revocación o anulación de la resolución, pues. Por eso no es un recurso. ¿Ya claro? O sea, ya tenemos dos características esenciales de los recursos. La primera es que la revisión se hace en el proceso en donde se dictó la resolución judicial y por otro lado, fruto de acoger esta medio de impugnación recursos, resulta modificada, revocada o anulada la resolución recurrida o el proceso incluso anulado. Es decir, hay un cambio sustancial en la resolución judicial. Si el cambio no es sustancial, si ni siquiera formal, en ese caso no estamos frente a un recurso. ¿Ya? Bueno, sigamos con la tercera forma o la tercera característica esencial que nos habla de lo que es un recurso. Miren, otra cosa también esencial y que parece evidente de perogrullo es que la resolución judicial no puede encontrarse en el estado de estar ejecutoriada. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que respecto de ella, eh, que no es posible recurrir una resolución judicial
cuando ha producido su efecto de cosa juzgada. O sea, cuando está ejecutoriada. ¿Ven? Por razón evidente. Porque una resolución o una sentencia ejecutoriada es aquella respecto a la cual no puede ser impugnada vía recursos. Entonces, ese otro elemento esencial de los recursos como vía de impugnación. Y en este aspecto, bueno, la acción de revisión no es un recurso, porque justamente ataca a una sentencia definitiva cuando ésta está ejecutoriada. De hecho, hay un plazo de 1 año desde la notificación a la última de las partes para presentar una acción de revisión. Por lo tanto, la acción de revisión ya, ya por 2 vías no es recurso, por la vía de que se tiene que abrir un nuevo proceso y por la vía de que la resolución que intenta impugnar o atacar está ejecutoriada. ¿Ok? Ahora, hay una materia bastante interesante y esencial respecto de determinar cuándo una resolución judicial está ejecutoriada, específicamente una sentencia. Y las sentencias están ejecutoriadas, ustedes me dirán cuándo, pero eso está en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. Y esta materia, esto de saber cuándo una sentencia definitiva está ejecutoriada, puede ser preguntada tanto por la vía de los recursos, la materia vinculada a los recursos, como la materia vinculada a la ejecución. Entonces es una materia sumamente importante. Entonces, ¿alguien sabe cuándo una sentencia está ejecutoriada? Nadie. Yo les pediría que cuando estemos en clase, ustedes tengan su código de procedimiento civil al lado. Sí, profesor, se entiende firme ejecutoriada cuando se haya notificado a las partes y no proceda recurso alguno. Ese es uno de los casos. Si no procede recurso alguno, cuando se notifica a las partes, y eso es un principio general, porque las resoluciones judiciales producen su efecto una vez notificadas a las partes. Pero si proceden recursos, don Cristian, ¿cuándo está ejecutoriada la resolución, la sentencia en este caso? Les pido que todos tomen su código, lean el artículo 174 y levanten la mano y me contestan. Si proceden recursos, ¿cuándo está ejecutoriada una sentencia? Una vez que termine los recursos deducidos, profesor. Es que depende. Depende si los recursos fueron interpuestos o no fueron interpuestos. Ah, una vez que terminen los plazos. No, pero espere. Primero, si no fueron interpuestos. ¿Cuándo está ejecutoriada una sentencia? Si no se interpusieron los recursos. Esto tienen que sabérselo muy bien. Esto se lo pueden preguntar hasta en el examen de grado. Lean el Ah, desde la 174. certificación. Efectivamente, desde la certificación de quién y de qué. Exactamente. De la certificación del hecho por el secretario del tribunal, ¿Pero qué he hecho? de la sentencia definitiva, No, pues. Lo que ¿no? certifica el secretario es otra cosa. ¿Qué va a certificar? Cualquiera puede contestar. A ver. Va a certificar el hecho de que pasados los plazos no se interpusieron los recursos. Ah, Eso va a perfecto, sí, certificar. Eso sí, sí entiendo. certifica. Y eso, y desde ahí se va a entender ejecutoriada la sentencia, lo cual tiene mucha importancia, por ejemplo, para contar los plazos para pedir la ejecución de la misma. Y si se interponen los recursos, ¿desde cuándo está ejecutoriada la sentencia? Si se llegaran a interponer los recursos. Ahí está en el 174. Sí, sí, lo estoy leyendo, estoy tratando Eso, de entenderlo es muy para poder contestar. importante.
Claro, lo que dice el 174 dice que una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran los plazos. ¿Ah? Y después de eso, el secretario del tribunal, a continuación del fallo, considerará firme de ese momento, sin más trámites. Ya, pero en caso de que se hubieran interpuesto los recursos, ¿desde cuándo se entiende firme? Cuando se hayan interpuesto todos los recursos posibles en ese caso. Ya, don Rodolfo, cuando sí se interponen los recursos, pero ¿desde cuándo se va a entender firme? ¿Desde qué? Está en el 174. Fíjense que en el caso de que se interpongan los recursos, obviamente los recursos deben seguir su curso y deben ser fallados. Pero desde que sean fallados, desde ahí no se entiende ejecutoriada, sino desde que el tribunal recibe los antecedentes de que se fallaron los recursos y dicta la resolución que los manda a cumplir, que en términos coloquiales se denomina cúmplase. Es decir, Ah, se dicta el cúmplase, pero no está ejecutoriado desde que se dicta el cúmplase, sino desde que se notifica el cúmplase a las partes. ¿Y cómo se notifica ese cúmplase? Que es un decreto, el decreto que las manda a cumplir. Ese decreto, desde que se notifica por el Estado diario, se entiende ejecutoriada la sentencia. ¿Ya? Esto lo vamos a retomar a propósito del juicio ejecutivo, cuando hablemos del primer título ejecutivo, que son las sentencias definitivas o ejecutoriadas firmes. Perdón, definitivas o interlocutorias firmes o ejecutoriadas. Eso. ¿Ya? Lo vamos a retomar. ¿Ya? Retomemos entonces ahora estas características esenciales de los recursos. Si ustedes revisan, posteriormente van a poder revisar los recursos, se van a dar cuenta que los recursos le pertenecen a quién. ¿Quién puede interponer los recursos? ¿A quién le pertenecerán los recursos? Por A la regla parte. general. Justamente, don Alex, justamente le corresponden a las partes, por regla general a las partes. Sin embargo, también hay ciertas personas legitimadas para actuar y presentar recursos, como por ejemplo en el caso del recurso de amparo, que podría presentarlo cualquier persona a nombre de cualquier persona, pero en definitiva los efectos se van a radicar en la parte. Es decir, cada vez que se modifique una resolución judicial por alguien que no sea parte ni esté legitimado para actuar, no estamos frente a la materia de recursos. Por ejemplo, cuando revisemos la rectificación, aclaración o enmienda, nos vamos a dar cuenta de que el juez puede, de oficio, rectificar, rectificar o eliminar errores de cálculo, etcétera. Entonces nos vamos a dar cuenta que realmente la rectificación, aclaración o enmienda no es un recurso, porque es ejercido por el juez de oficio. Entonces, no es un recurso. Sigamos avanzando. Ya tenemos varias características esenciales de los recursos. Eh, Todo recurso, y esto es fruto de este principio de la preclusión, tiene un plazo o una oportunidad para ser ejercido. Generalmente va a ser un plazo, y va a ser un plazo individual generalmente. Todos o la mayoría de los recursos tienen plazos individuales para ser ejercidas, o sea, para ser ejercido. Plazo individual significa que comienza a correr independiente para cada una de las partes desde el momento de la notificación por regla general. Entonces, cada vez que estemos frente, bueno, los recursos siempre van a tener un plazo o una oportunidad para ser presentados. Pasado el plazo, pasado esa oportunidad, el recurso va a ser extemporáneo, inadmisible, etc. Se va a caducar la posibilidad, etc. Y una vez más, tenemos que echar mano al ejemplo de la rectificación, aclaración y enmienda, que este instrumento procesal para las partes no tiene plazo. Y por lo tanto, al parecer, no estaríamos frente a un recurso, porque no hay plazo para actuar. ¿Ven? Ahí tenemos entonces otro, otro elemento esencial que nos hace estar frente a algo que no es
un recurso o un recurso o un recurso. Bueno, eh, hay algo esencial también que tienen todos los recursos, que puede ser que cambie, a veces cambia, pero hay un concepto que es esencial, de que si no existe este concepto jurídico, no vamos a estar frente a un recurso. Y este concepto es el agravio. Todo recurso tiene un componente denominado agravio, un componente que es esencial, porque vamos a revisar cuando veamos los recursos en específico, de que si la resolución judicial no provoca agravio, no obstante cumplirse todos los otros requisitos para que proceda un recurso, el recurso no va a ser procedente, va a ser inadmisible e improcedente. El agravio. A ver, este concepto de agravio lo vamos a revisar con mayor detalle cuando hablemos de la apelación, que es puro agravio, igual que la reposición, que también es puro agravio. Pero ¿alguien tiene algún concepto de agravio o algún acercamiento a este concepto de agravio? ¿Lo han escuchado otras veces, el agravio? ¿O no lo han escuchado? Pues primera vez que ven esto del agravio. Profesor, ¿Sí? sería lo solicitado versus lo recibido. La Ya, diferencia entre ellos. sí, puede ser, sí, sí, puede ser. Claro, si es menor, existe un agravio. Si es Ya, mayor, ya, puede ser. ¿Y otro concepto? ¿No? Ya. El agravio, efectivamente, es el daño o el perjuicio que se sufre a propósito de la dictación y en cuanto al contenido de la resolución judicial. Y el agravio está tomado desde el punto de vista objetivo, que es el agravio que le interesa al recurso. Y el agravio desde el punto de vista objetivo es efectivamente la resta que resulta de entre lo que solicito y lo que me concede la resolución judicial. Si es que no obtengo todo lo que estoy pidiendo, sufro un agravio. Estamos hablando del agravio objetivo, que es más que nada un cálculo. Y para ver cuándo alguien tiene agravio o no tiene agravio, se recurre al juicio de Hacienda, al artículo 751 aproximadamente, en donde se indica que existe agravio para el demandante, esto cuando existe agravio en cuanto a los intereses fiscales, existe agravio para el demandante cuando 700 ¿cuánto, profesor? 751, 700 ¿cuánto? 51. Existe Ya. agravio para los intereses fiscales, para el fisco, cuando no, cuando si es demandante, cuando no se concede toda la demanda. En ese caso, estoy agraviado. Y si el fisco es demandado, sufre agravio el fisco cuando no se rechaza la demanda en todas sus partes. Es decir, es un componente esencialmente objetivo, este agravio. Cuando veamos la apelación y específicamente la adhesión a la apelación, vamos a ver un concepto subjetivo de agravio. Y también cuando veamos conceptos más modernos de agravio, vamos a ver que el agravio también tiene otros elementos más allá de la cuantificación de lo solicitado. ¿Ya? Así que ahí vamos a tener, vamos a ver bien lo que es agravio. Es decir, y esto para concluir respecto de los recursos, perdón, del agravio, el agravio es un componente esencial de los recursos. Sin agravio no hay recurso. El agravio toma formas diferentes. A veces es más reducido, a veces es más amplio. Es más amplio, por ejemplo, en materia del recurso de apelación y es más reducido tratándose del recurso de queja, donde el agravio es mucho más pequeño y ya lo vamos a revisar. Es decir, aquí tenemos otro componente más eh, desde la perspectiva de los elementos de propiamente tal de los recursos, que es el agravio. En cierta medida se dice que el agravio es la medida del recurso. Bueno, por último,
un elemento esencial de los recursos, como vía de impugnación, es que la impugnación se realiza en el marco del recurso. ¿Qué quiero decir con que se realiza en el marco del recurso? Quiero decir que el recurso le da competencia al tribunal que debe conocer de este para impugnar la resolución recurrida. Y más allá, estaríamos hablando, salvo que la ley le permita actuar de oficio, estaríamos hablando de ultra petita, más propiamente tal, quizás de extra petita. ¿Ya? También vamos a revisar esos conceptos a propósito de la casación en la forma, pero son tipos de incompetencia del tribunal, la ultra petita y la extra petita. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un alto ahora de 10 minutos, o sí, 10 minutos, 10 o 15 minutos, para que ustedes, y les voy a mandar parte de la exposición que estoy haciendo ahora al chat, ¿ok? Para que ustedes la revisen y continuemos a las 10 de la mañana, ¿les parece? Y ustedes la revisan, Ya, perfecto. los últimos 10 minutos, estos Muy 15 bien, profesor. minutos, se toman un café, leen, la revisan, etc. ¿Ya? Ya. Nos vemos en un rato, ¿ya? Ahí estamos. Bueno, continuamos con la clase. Existen, bueno, primero, como ya les había dicho, el material de esta clase está subido a la página de la UTLA, a la sección de apuntes, para que lo puedan revisar y podamos continuar también mañana viendo todo esto. Pero seguramente mañana vamos a ver otra materia. Bueno, lo que yo le está, hay cosas que me quedaron pendientes respecto a los recursos, que las vamos a revisar ahora, que es, por ejemplo, el concepto y la fuente de los recursos. A ver, ¿qué podríamos decir que es un concepto? Un concepto de recurso es, por ejemplo, es un medio técnico de impugnación y subsanación de errores que eventualmente puede adolecer una resolución judicial dirigido a provocar la revisión de esta, ya sea por el juez que la dictó o por otro de superior jerarquía. Esta definición es la definición de Eduardo Couture, que está en el diccionario de vocabulario jurídico principalmente. De manera sencilla, también está en el material, nosotros podemos decir que recursos es un mecanismo de revisión de resoluciones judiciales realizado en el mismo proceso en que ésta se dictó. ¿Ah? Y también podemos decir, de manera también bastante sencilla, que recursos es un medio especial de impugnación de resoluciones judiciales, las cuales han producido agravio al recurrente y que ese agravio va a ser solucionado mediante la dictación de otra resolución judicial que va a modificar, revocar o anular la resolución judicial recurrida. Ahí tienen varios conceptos de recurso, ¿ya? Pero es un medio especial de impugnación que se realiza dentro del mismo eh, proceso en que se dictó la resolución recurrida. ¿Para qué? Para que sea esta revisada, ya sea y resultado de esta revisión puede ser la nulidad, la modificación o la revocación. ¿Ya? Ya. Ok. Sigamos. ¿Cuáles son las fuentes de los recursos? ¿Cuáles son las fuentes? Miren, al respecto, si hablamos de fuentes de los recursos, y ustedes podemos recurrir también a la materia de fuentes del derecho, cuando hablamos de fuente de los recursos, eh, tenemos que inmediatamente ir al derecho procesal. ¿Por qué al derecho procesal? Porque tenemos que ver cuáles son las fuentes del derecho procesal. El derecho procesal es un derecho que está ubicado en el sector del derecho público. Por lo tanto, solamente vamos a poder realizar
aquellas actividades que están expresamente permitidas por la ley. Y con eso ya tenemos claro que la fuente de los recursos es solamente la ley. Solamente la ley puede crear, modificar o extinguir recursos. Porque en definitiva el recurso es un componente esencial del procedimiento. Y como se ha revisado a propósito de la fuente del derecho, tratándose del derecho procesal, la codificación procesal es materia de ley conforme al artículo 62, número 3 de la Constitución. Entonces, estamos frente a una materia de ley. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los recursos? A los recursos principalmente los vamos a encontrar en la ley procesal, en los códigos. El Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, tiene recursos a propósito, tiene, por ejemplo, el recurso de reposición y el recurso de apelación en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Cosa extraña, pero se encuentra ahí, en el libro tercero, se encuentra a propósito de los procedimientos especiales, se encuentra el recurso de casación, ya sea en la forma y en el fondo. Es decir, ahí tenemos una fuente de recursos. El Código Procesal Penal, en el libro tercero, me parece, el libro tercero, también trata de materia de los recursos. Entonces, recursos. El Código Tributario tiene recursos, la Ley de Tribunales y Familia también trata de los recursos, el Código del Trabajo también tiene recursos, etcétera. Es decir, la fuente de los recursos, para resumir, está en la ley. Esa es la fuente de los recursos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Pudieron bajar el documento? ¿Se pudo, no? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Yo Sí, profe, no pude, yo aún no he profesor, podido. porque no aparece cargado Ah, el curso en la página. ya. ¿Y los demás? ¿Alguno que le aparezca la página cargada? ¿No? No, profesor, tampoco me aparece en la página Tampoco, cargada. profe. Aún no. Ya. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Entonces yo les voy a pedir que lo bajen de la página web. Que lo bajen de mi página web, porque me parece que está completo en la página web. Dejen revisar. Vamos a hacer el ejercicio. A ver. A ver, a ver. Ya. Vamos a ver. Vamos a proceder a revisar. Vamos a ver si está completo. Ya. Ya. Vamos a revisar. Ya, ahí está el Google, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ven el Google? Sí, profesor, se ve. Sí, profesor. Ya. A ver, vamos a ver. Ya. Ahí está la página. Vamos a las publicaciones. Vamos al final. Entonces, vamos a revisar si va a descargar. Vamos a ver si lo descarga completo. Y si descarga la parte introductoria, que es la que estamos viendo. Ya, al parecer. Ah, todavía no se descarga completo. Ahí está. Se está descargando. Advertencia, ya. Ya. Ahí está, ya. A ver. Generalidad, sí, ahí está. Y está completo, parece. A ver. Están concepto y fuentes. Sí. Ah, debe estar descargando. Sí.
Sí, va a estar, sí está completo, sí. Y son, ¿cuántas páginas son? Sí, está completo, así que le pido que lo descarguen de ahí, ¿ya? De mi página web, descarguenlo de ahí. Mientras habilitan la página de la universidad. Ya, bueno, ya vimos esta parte introductoria que era lo que yo por lo demás quería que hoy día revisáramos sí o sí. Entonces ahora vamos a entrar directamente a revisar la materia de recursos. A ver, vamos a empezar por algo que no es un recurso, sino que es un instrumento procesal que sirve para, podríamos decir, para evitar incluso, para evitar la ocurrencia de recursos. Eh, bueno, realmente es un instrumento procesal que se denomina rectificación, aclaración, interpretación o enmienda. No es un recurso por las razones que ya hemos esbozado en el capítulo anterior de la clase, pero sí es un mecanismo procesal que resulta ser muy importante. ¿Para qué? Para corregir errores que no son sustanciales, para corregir errores de cálculo, por ejemplo, para corregir también omisiones o completar omisiones, aclarar puntos oscuros, interpretar partes también de la sentencia, etc. Para todo eso sirve la aclaración, rectificación o enmienda. Es tratado por algunos textos como un recurso, pero ya sabemos que no es un recurso. Para adentrarnos en esta interpretación, aclaración, rectificación y enmienda, tenemos que decir que está tratada y es tratada a propósito, siempre en los textos y en las clases se va a tratar a propósito de este efecto de las sentencias en general, que es el deshacimiento. Deshacimiento que implica que el juez o tribunal no puede modificar una sentencia dictada cuando ha sido conocida al menos por una de las partes. En ese caso, es imposible ser modificada, salvo mediante la vía de recursos y salvo este instrumento que se denomina rectificación, aclaración, enmienda, interpretación, etc. Entonces, sería, en primer lugar, es tratada este mecanismo es tratado a propósito de este principio, o este efecto de las sentencias que se denomina deshacimiento. Ok. Bueno, veamos para qué sirve, quién lo puede interponer, los plazos, etc. Primero, en cuanto a la regulación, en la regulación, que es importante, no se preocupe, no se preocupe, los que se tengan que retirar se pueden retirar y como les digo, esto queda grabado y va a quedar subido al canal de YouTube, así que lo pueden ustedes revisar todas las veces que ustedes quieran, así que no se preocupen, ¿ya? Bueno, como les estaba diciendo, esta rectificación, aclaración y enmienda está tratada, está regulada en los artículos 182 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Esto tiene importancia desde el punto de vista interpretativo, porque si está en el artículo 182 y siguientes, se encuentra obviamente en el libro primero del Código de Procedimiento Civil, y eso significa que tiene aplicación supletoria a cualquier otro procedimiento, sin importar su naturaleza, por aplicación de las disposiciones comunes a todo procedimiento y también por las reglas que tiene cada una de las materias especiales. Por ejemplo, si ustedes revisan la ley de tribunales de familia, si ustedes revisan el código del trabajo, si ustedes revisan el código procesal penal, en todos ellos va a haber un artículo que diga que salvo disposición contraria de este presente código, se van a aplicar supletoriamente las disposiciones comunes a todo procedimiento del libro primero del Código de Procedimiento Civil. Por eso es tan importante el lugar donde se encuentra regulada esta aclaración, rectificación o enmienda. Ya. Dicho esto desde el punto de vista interpretativo, avancemos, veamos de qué se trata esto. En primer lugar, veamos qué se puede hacer. Se puede rectificar. ¿Qué significa rectificar? Significa que pueden haber errores que no influyan en la parte sustantiva del fallo,
son errores, por ejemplo, de copia o de cálculo numérico o de cita. Como por ejemplo, si en una sentencia aparece, por ejemplo, la parte resolutiva del fallo, va a aparecer que el cálculo de los intereses y reajustes se va a producir conforme a lo que se señala considerando 21º, por ejemplo. Y si nosotros revisamos el considerando 21º, a lo mejor no existe, o a lo mejor ese considerando va a tratar de otra cosa, pero sí va a haber un considerando en la sentencia, en la parte considerativa, que trate sobre los intereses y reajustes y cómo se va a computar. En ese caso, lo que procede es este instrumento procesal, que es la rectificación, aclaración, enmienda. Más que nada, esto puede ser una rectificación de cita. Entonces, el propio juez de oficio podría señalar que en la parte resolutiva se entiende, por ejemplo, que la referencia al considerando 21 debe ser entendida, por ejemplo, el considerando 19. Y eso se puede hacer de oficio. También se puede hacer a petición de parte. Entonces, ya tenemos errores de copia, errores de referencia. También podemos tener errores de cálculo numérico. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, puede haber un error, por ejemplo, que diga que se condena a tal persona a la suma, por ejemplo, de 10 millones de pesos, como aparece de los considerandos tercero o cuarto, por ejemplo. Y a lo mejor los considerandos tercero y cuarto, tratándose de la evaluación de varios daños, como el daño moral y el daño material, por ejemplo, sumados nos den 10 millones, a lo mejor sean 10 millones cada uno. Entonces ahí también tendríamos un error de cálculo y también un error de cita, de cálculo y de cita. ¿Ven? Entonces eso no afecta el fondo no afecta realmente la sentencia, es un error de referencia también. ¿Ven? También podría haber un error de redacción que puede implicar que no pueda ser interpretada o entendida la sentencia. En ese caso también puede ser corregida mediante esta aclaración, rectificación, interpretación o enmienda. ¿Se dan cuenta? Es decir, tiene un amplio espectro de aplicación este instrumento. Ahora bien, bueno, veamos quién lo puede ejercer. En primer término, lo puede ejercer el juez. ¿El juez cuándo lo puede ejercer? 5 días contados desde notificada a una de las partes, por ejemplo. Tiene 5 días, es decir, tiene un plazo. El juez tiene un plazo para rectificar eh, rectificar errores de copia, de cálculo, etcétera, de cita también, pero no puede interpretar puntos oscuros de oficio. Eso le está limitado al juez. El juez no puede hacerlo de oficio, pero sí puede hacerlo a petición de parte. Esa es la primera limitación en cuanto a la actividad que tiene el juez respecto a este instrumento procesal. Bueno, también lo pueden hacer las partes. ¿Y las partes cómo? Las partes lo pueden hacer desde que tengan conocimiento de digamos, de este error o de esta oscuridad del texto o error de referencia, etc. O incluso complementación del fallo, muchas veces. Y aquí es importante tener presente que no hay plazo. No tiene plazo. No tiene plazo para las partes. Eso sí, que hay un problema inmenso y grande, de que por regla general, la interposición de este instrumento por parte de las partes no va a suspender el plazo para recurrir respecto a otros recursos. Entonces eso es importante. Por la interposición de este mecanismo, las partes no se suspende el plazo de interposición de otros recursos, por ejemplo, el de apelación en este caso, que es sumamente importante. Eso significa que conviene presentar ambas cosas, ¿no? Porque si les va mal con la aclaración, rectificación, etcétera, después se les va a pasar el plazo para recurrir, de apelación en este caso. Entonces, eso también es trascendente. Bueno, como conclusión, Profesor, sí, una consulta. dígame. En cuanto al plazo del juez para ocuparlo,
¿sí? ¿Son 5 días a contar desde la notificación a la primera parte o a las dos partes? A la primera de las partes. Muchas gracias. Ya. Sí, siendo una excepción, realmente dice a cualquiera de las partes, se entiende que a cualquiera. Puede ser que sean notificados también, también en en el mismo momento, y ahí también tendría el plazo 5 días. Bueno, lo importante es que hay un plazo y lo importante es que pueda hacerlo el juez, que es una cosa realmente rara, rara como mecanismo. Ya, ¿tienen alguna otra duda, consulta que pudieran plantear? ¿No? Ya. Veamos la naturaleza jurídica de la resolución que interpreta, complementa, etc. Después vamos a ver ejemplos en donde es necesario realmente ejercer este mecanismo y no otros. Miren, eh, puede ser esto a solicitud de parte o de oficio por parte del juez. Tenemos que la naturaleza jurídica de la resolución que va a complementar, que va a aclarar, que va a rectificar estos errores, resulta ser que es la misma naturaleza jurídica respecto a la resolución que se complementa, por ejemplo, o que se aclara, etc. Por ejemplo, si lo que queremos complementar o aclarar o rectificar eh, es una sentencia interlocutoria, la resolución que la va a complementar también va a ser una sentencia interlocutoria. En el caso que sea una sentencia definitiva, también va a ser una sentencia definitiva. Y obviamente va a producir efectos respecto a las partes, los efectos más importantes, en este caso la posibilidad de recurrir también, desde que se notifique. Es decir, debe ser notificado de igual forma a como fue notificada también la resolución que aclara, rectifica, enmienda, etc. Y va a formar parte integrante de esa resolución judicial, ya señalé, teniendo la misma naturaleza jurídica. ¿Qué significa eso? Significa que uno, si por ejemplo pidió la rectificación, aclaración, etcétera, y no apeló, y posteriormente se aclara, esa resolución que aclara, que rectifica, que complementa, etcétera, sería apelable por parte, por parte de ustedes, como recurrente, como parte integrante del proceso. A ver, y por último, veamos ejemplos. Y les voy a poner ejemplos que son, por lo demás, muy comunes. Por ejemplo, les puedo decir, a mí me pasó hace varios años que tenía un juicio de filiación. Ok, juicio de filiación. Se ganó el juicio de filiación, fue determinada la filiación a través de la sentencia judicial, se determinó que el padre, la persona demandada era el padre de la persona demandante, etcétera. Ningún problema. Yo fui a inscribir esa sentencia al registro civil. En el momento que voy a inscribir, el oficial del registro civil me indica de que no está el RUT de la persona demandada. Y yo le digo, yo le pregunto, ¿y eso tiene alguna injerencia en la inscripción? Y él inmediatamente me dice, bueno, la única injerencia que va a tener es que cuando se inscriba esta sentencia y se genere un certificado de nacimiento, esta persona demandada no va a aparecer, no va a aparecer su RUT en el certificado de nacimiento. Bueno, revisé la sentencia, efectivamente en la sentencia no había mención del RUT, ni en la parte expositiva, ni en la parte considerativa, ni en la parte resolutiva. Sin embargo, el RUT estaba mencionado durante el proceso. Así que para evitar cualquier problema, cualquier lío, bueno, lo que hice fue solicitar una aclaración y una complementación al tribunal. Y efectivamente el tribunal aclaró y complementó la sentencia definitiva, eh, completando la sentencia, la parte resolutoria del fallo, con el RUT de la parte demandada y que había sido, respecto a la cual se había determinado su paternidad de manera judicial. Bueno, ¿qué tuve que hacer? Tuve que
se tuvo que notificar esta rectificación a las partes, tuvo que pasar el periodo de impugnación, y una vez que pasó el periodo de impugnación, se tuvo que pedir la certificación de que la sentencia complementaria, en este caso, el complemento, se encontraba firme y ejecutoriado, y con ese certificado procedía a inscribir, y se inscribió de forma debida con el nombre del padre y el RUT del padre. ¿Ven? Ahí tienen un caso de cómo se utiliza este instrumento de la rectificación, aclaración, interpretación o enmienda. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Nada. Bueno, a medida que vamos avanzando en el curso voy a tratar de que las clases sean más interactivas. Sí, dígame, don Cristian. Ahí sí, ¿cierto? ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho. Muy bien. Sí. ¿En qué parte sale que no hay plazo para las partes? Pero sí, sale acá en el hasta los 5 días. El 184 sale que el juez tiene 5 días, ¿cierto? Pero Ya. ¿dónde sale que no hay plazo para las partes? El problema es que como no se señala plazo, Claro, no se señala el plazo. no se señala plazo. Después cuando revisemos los recursos, uno a uno, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener como la siguiente estructura. Vamos a tener resolución, admisibilidad, resolución recurrible, plazo para recurrir. Siempre. Resolución, plazo. Claro. En cambio aquí tenemos el único plazo que hay es para el juez. Las partes realmente no tienen plazo. Se ha interpretado que la inexistencia de regulación respecto del plazo y también el efecto que produce que realmente no cambia la sentencia implica que no hay plazo para las partes para presentar este instrumento procesal. ¿Ven? ¿Y algún juez puede interpretar otra cosa? Es complejo porque un juez podría... Es que es complejo porque un juez podría decir que, bueno, si no hay plazo, mientras no se haya cumplido, yo puedo modificarlo a petición de parte. Ya. Ok. ¿Mm? Ok. Es que, como se entiende que no hay una modificación propiamente tal de la sentencia, una petición que en definitiva no tiene ningún plazo para las partes. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Vale, Claro. muchas gracias. Sí, bueno, y ahí también cuando veamos, como les dije, la estructura de los recursos, siempre vamos a ver plazo, 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 plazo. Si no está regulado el plazo, significa que no hay plazo. Bueno, ¿alguna otra duda respecto de la rectificación, aclaración, interpretación o enmienda? ¿No? Ya. Miren, vamos a hacer un alto de 10 minutos y yo les voy a pedir dos cosas. La primera, que lean, que lean el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil. Lean el 181 y después lean el material referente al recurso de reposición. Y en 10 minutos vamos a conversar de este recurso. ¿Ya? Ok, profesor. Ok, ya, Ya, profe. listo. Ya, ¿pudieron seguir, pudieron bajar el documento y leerlo? Sí, profesor. ¿Ajá? ¿Pudieron? Sí, profesor, sí. Ya. Ya, ¿qué más? ¿Lo demás lo hicieron o no? Sí, lo estoy leyendo en mi caso, profesor. Ah, ya, ok. Ya, a ver, comencemos. Comencemos con el recurso de reposición. A ver, en primer término, tenemos que ir a una clasificación. La clasificación, una de las más importantes respecto a los recursos. Y esta clasificación se denomina o divide a los recursos en recursos ordinarios y en recursos extraordinarios. ¿Ok? ¿Cuáles son unos y otros? Los recursos ordinarios son aquellos que proceden respecto de la generalidad de las resoluciones judiciales. Es decir, que todas las resoluciones judiciales, en general, podrían ser susceptibles de ese recurso. Esos son
los recursos ordinarios y que por lo demás no tienen causales específicas, sino que tienen causales genéricas o una causal genérica y bien genérica. En este caso, por ejemplo, el recurso de reposición y el recurso de apelación tienen como causal genérica el agravio. Muy amplio, el agravio. Y proceden, como les dije, respecto a la generalidad de las resoluciones judiciales. Entonces, el recurso de reposición es un recurso ordinario que es posible ser definido de la siguiente forma. Recurso ordinario cuyo objetivo es enmendar o revocar una resolución judicial por el mismo tribunal que la dictó porque ha causado agravio al recurrente. Así de sencillo, ustedes pueden revisar más resoluciones, más definiciones de este recurso en el material, pero eso es lo propio del recurso de reposición, que es un recurso ordinario que se presenta ante el mismo tribunal que dictó la resolución, que la resolución produce agravio y que tiene que ser enmendada o revocada en favor del recurrente. Eso, fundamentalmente, es el llamado recurso de reposición como, como definición. En cuanto al objeto y la definición del recurso de reposición, bueno, el objetivo es superar este agravio que existe, eso es lo importante. ¿Y cómo se hace? Mediante la revocación de la resolución judicial o mediante la modificación de aquella. En este caso, estamos frente a puramente el agravio. Ahora, como le había dicho, es siempre la estructura de los recursos va a ser la siguiente. Siempre vamos a hablar de resoluciones recurribles y vamos a hablar de plazo, ¿eh? Y también vamos a hablar de causales. Plazo y causales, ya. Bueno, para esto resulta ser esencial la naturaleza jurídica de la resolución que nosotros queremos recurrir. Para ello, yo les voy a solicitar que ustedes revisen su curso de resoluciones judiciales, su curso de disposiciones comunes a todo procedimiento, específicamente las resoluciones judiciales, porque existe una íntima vinculación entre la naturaleza jurídica de una resolución judicial y el recurso que procede respecto de ella. Por ende, ustedes tienen que tener claro la naturaleza jurídica de la resolución judicial que se quiere impugnar vía recursos. Bueno, vamos entonces a las resoluciones susceptibles del recurso de reposición. A ver. Para empezar, ustedes se pueden haber fijado que el recurso de reposición no resulta ser un recurso muy trascendente por varias razones. Entre ellas, la principal razón es que es interpuesta y la resuelve el mismo tribunal que la dictó, lo cual realmente por mecanismos y anclajes psicológicos hace bastante difícil que se pueda acoger este recurso, porque en general las personas estiman que su trabajo está bien hecho o que las cosas que hacen están bien hechas. Entonces, este recurso de reposición en general es importante respecto de errores gruesos que se produzcan en la tramitación o en la dictación de una resolución judicial. Por ejemplo, errores gruesos que tienen que ver por ejemplo, con el cálculo de un plazo, se pueden resolver mediante el recurso de reposición, o incluso la apreciación con omisión de ciertos antecedentes también es importante ser planteada respecto al recurso de reposición. Si en esta clase puedo hacerlo, voy a poner ejemplos de cómo una reposición puede resultar exitosa y cuándo presentarla. Bueno, vamos a la naturaleza jurídica de las resoluciones que pueden ser repuestas o reponibles. Aquí tengo que hacerles un alcance y esto tienen que tenerlo muy claro y muy presente. Cuando yo digo reposición,
Cuando hablo del recurso de reposición, lo que estoy queriendo decir es que la reposición se vincula naturalmente con dos resoluciones judiciales. Es decir, naturalmente, tanto la resolución judicial decreto como la resolución judicial autos son esencialmente susceptibles del recurso de reposición. Los autos y los decretos son naturalmente reponibles. Todo auto y todo decreto, por regla general, es reponible. ¿Queda claro? Esto que no se le olvide jamás. Ahora, como yo ya le anticipé de que, el recurso de reposición es un recurso ordinario, es decir, que procede respecto de la generalidad de las resoluciones judiciales, ustedes me preguntarán, ¿y la sentencia interlocutoria y la sentencia definitiva? Bueno, veamos y descartemos inmediatamente la situación de las sentencias definitivas. Naturalmente y evidentemente, ustedes han de tener presente que resultaría casi imposible o imposible que la sentencia definitiva sea susceptible de recurso de reposición. Es imposible que después de todo un trabajo, de un proceso completo, que puede durar años, con prueba, etcétera, mediante un recurso de reposición o mediante una presentación, yo le diga al juez que está equivocado. Esa revisión deberá ser hecha por otro tribunal, obviamente. Por lo tanto, inmediatamente quedan descartadas las sentencias definitivas como susceptibles del recurso de reposición. Inmediatamente. Ninguna sentencia definitiva es susceptible de ser revisada mediante un recurso de reposición por razones obvias que ya he planteado. Ahora bien, existe una excepción. Siempre existe una excepción, y esta excepción más que nada está motivada por la naturaleza misma del conflicto que se plantea por el tribunal que la resuelve, que es en los casos de materias que conocen los jueces de policía local, en que solamente sancionan con multa. Las sanciones con multas y respecto de infracción a la ley de tránsito esas sentencias son reponibles en el plazo de 30 días, pero solamente multa. Ahora, la razón resulta ser evidente. Estamos frente a una situación que no es compleja, estamos frente a hechos que no requieren mayor actividad procesal de las partes, sino que con la mera denuncia el juez se pronuncia, y también estamos frente a hechos y a conflictos respecto de los cuales las partes se defienden o o señalan su argumento de manera personal ante el juez. Por eso, en estos casos, es susceptible la sentencia definitiva de ser repuesta en 30 días mediante una presentación hecha personalmente por la parte. Más que nada, donde la parte lo que hace es señalar sus descargos. Es algo bastante sencillo, bastante rústico, y sería la única sentencia definitiva que es susceptible del recurso de reposición. Pero el resto, no, nunca, jamás. ¿Ok? También tengo que hacer una aprehensión a lo que estamos revisando a contar de hoy. La materia de recursos es la materia, podríamos decir, teoría general de los recursos por una parte, y del punto de vista específico, lo que estamos revisando son recursos procesales civiles. No nos estamos metiendo en otras materias, sino que en los recursos procesales civiles. Cuando veamos los recursos procesales penales, es decir, cuando esos recursos procesales penales se van a ver, cuando se vea el curso de proceso penal. En el proceso penal, entonces, vamos a revisar los recursos procesales penales. Pero ahora, todo lo que yo predique, todo lo que diga respecto de recursos, se refiere a los recursos procesales civiles. Ya. Ok. Bueno, y nos queda la sentencia interlocutoria. Resulta que la sentencia interlocutoria, excepcionalmente, muy excepcionalmente, son susceptibles del recurso de
reposición. De hecho, las sentencias interlocutorias no tienen una regla para indicar si son reponibles o no son reponibles, sino que son casos específicamente indicados en la ley. Y en el material están señalados. Por ejemplo, la resolución que declara prescrito el recurso de apelación, en el caso que proceda. Porque ustedes saben que la prescripción de la apelación ya no procede en las causas digitales. Por ejemplo, la más importante, la del 319 del Código de Procedimiento Civil, la que recibe la causa prueba, es susceptible de reposición. Es una interlocutoria de segundo grado en este caso. La del artículo 201, que declara inadmisible el recurso de apelación. La del 778, que declara inadmisible el recurso de casación por extemporaneidad, por falta de patrocinio. Eso es reponible. ¿Ya? Todas esas interlocutorias son reponibles, etcétera. Ustedes la pueden revisar en el material, también pueden revisar textos que mañana les voy a indicar textos que ustedes pueden consultar respecto a materia de recursos, es decir, la bibliografía. Ok, vamos ahora a las diversas clases de reposición. Bueno, el recurso de reposición se divide en dos. Mejor dicho, se divide en tres realmente, y esta división en tres tiene que ver, uno, con los plazos, y tiene que ver con los antecedentes, y tiene que ver con las resoluciones que son susceptibles de reposición. ¿Ya? Entonces, vamos primero al recurso de reposición ordinario. El recurso de reposición ordinario tiene que ver con que si hay nuevos antecedentes, no hay nuevos antecedentes. El recurso de reposición ordinario es aquel que procede cuando no tenemos nuevos antecedentes. Y respecto a este recurso de reposición, el plazo son 5 días contados desde que se notifica la resolución que uno quiere reponer. 5 días, recurso de reposición ordinario respecto a autos y decretos y en que no hay nuevos antecedentes. Después tenemos el recurso de reposición extraordinario. En el recurso de reposición extraordinario sí hay nuevos antecedentes. Estos nuevos antecedentes hacen susceptible que se pueda presentar el recurso de reposición en el momento que aparezcan estos nuevos antecedentes. Es decir, tenemos un recurso de reposición casi sin plazo, es decir, apenas aparezcan los nuevos antecedentes. Recurso de reposición extraordinario, sin plazo, apenas aparezcan los nuevos antecedentes. Ahora, ¿por qué tenemos un recurso que no tiene plazo? A pesar que uno podría decir, sí, sí, tiene plazo, apenas aparezcan los nuevos antecedentes, sí, podríamos decirlo, pero pueden pasar mucho tiempo desde que aparezcan hasta que aparezcan estos nuevos antecedentes. Puede pasar un año, podría pasar un mes, podrían pasar una semana, etc. Entonces, ¿cuál es la respuesta de que pueda modificarse un auto y decreto con nuevos antecedentes a propósito de la reposición? A ver, les doy la palabra a ustedes. ¿Por qué poder hacer esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué poder hacer esto? ¿No? A nadie se le ocurre. ¿Qué pasa con la naturaleza jurídica de estas resoluciones? ¿Qué pasa con la naturaleza jurídica? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué resoluciones judiciales estamos hablando? Esta es materia pasada. No les dije que naturalmente la reposición procedía respecto ¿de qué resoluciones judiciales? Nada. Son auto y decreto, acuérdense. ¿Y qué cosa especial tienen los autos y decretos? ¿Qué pasa con los autos y decretos? Los autos y decretos no producen cosas juzgadas. Y esa es la razón de por qué pueden ser modificados con nuevos antecedentes. ¿Ven? Bueno, ¿están ahí o no? Sí, profesor. Sí, Sí. sí. Estamos Ya, pero tratando de pensar rápidamente. esa es la cosa. Como no, Sí. no producen cosas juzgadas, lo podemos modificar en cualquier momento con nuevos antecedentes. Siempre con nuevos antecedentes.
Y por último, tenemos la reposición especial. ¿Se acuerdan que yo dije que la reposición, la clasificación tiene que ver con si hay nuevo antecedente o no hay nuevo antecedente y la resolución que va a ser susceptible de reposición? Bueno, en este caso, en el caso de las reposiciones especiales, son aquellas que proceden respecto de sentencia interlocutoria. Y en este caso, hay un plazo de 3 días para reponer. Y son casos específicos que ya le he indicado, ¿no? Es decir, no hay una regla al respecto. Ya. Bueno, vamos a la interposición, tramitación y fallo. A ver, ¿dónde se interpone el recurso de reposición? Ante el mismo tribunal que dictó la resolución recurrida. Tramitación. ¿Cómo se tramitan los recursos de reposición? Depende. Se pueden tramitar de dos formas. O podría tramitarse, podríamos decir, una vez interpuesto el recurso, se tramita de plano, se resuelve de plano, es decir, sin dar traslado a la otra parte, es decir, cuando ya tienen todos los antecedentes posibles, etc. O también podría darse una tramitación incidental, dándole traslado a la otra parte e incluso recibiendo esta reposición a prueba, que son los casos menores. ¿Mm? Y el fallo. Bueno, realmente respecto del fallo, no hay ninguna regla, ninguna norma tampoco, ningún artículo que diga cómo debe ser el fallo de un recurso de reposición. En general, los fallos de la reposición en general no son fundados o son someramente fundados. El ideal, por una garantía de debido proceso, es que las resoluciones judiciales sean todas fundadas. ¿Para qué? Para el convencimiento de la parte, para ver qué argumento se utilizó y para ver la posibilidad de recurrir también. En el caso de las reposiciones, como ya lo he indicado, no, el fundamento es somero. Y la naturaleza jurídica de la resolución que resuelve una reposición, bueno, va a ser la misma naturaleza jurídica de la resolución respecto a la cual se pronuncia. Ahora, existen dos temas para concluir con el recurso de reposición que son bastante interesantes. El primer tema tiene que ver con la inadmisibilidad de la reposición. A ver, esto es así, miren. Si yo presento un recurso de reposición respecto a un auto, respecto a un decreto, la resolución que resuelve la reposición, obviamente, por razones que ya voy a señalar, pero son obvias por lo demás, no es susceptible del recurso de reposición. ¿Cuál es la razón? La razón es que si fuera así, podríamos estar reponiendo hasta el infinito. Repongo en el otro, etc. O sea, tendrían que estar los dos conformes como para que ninguno de los dos volviera a reponer. Es decir, y esto se resume en lo siguiente. La reposición de la reposición es inadmisible. ¿Ya? Y el otro tema interesante, para el cual yo les pedí que leyeran el artículo 181 es el siguiente. La interposición del recurso de reposición suspende el cumplimiento de la resolución recurrida. Esa es la pregunta. Si la interposición del recurso de reposición, por el mero hecho de interponer recurso de reposición, suspende la tramitación y cumplimiento de la resolución recurrida, ¿qué creen ustedes? Yo creo que no, profesor, que no Ya, que suspende no. los plazos. Ya. ¿Quién cree, más que los plazos, que se cumpla la resolución recurrida? ¿Quién tiene otra opinión? Claro, es que la duda es cuando se están presentando nuevos antecedentes, ¿ah? Puede cambiar la sentencia o No la resolución recurrida, pero claro, efectivamente, pero produce por el solo hecho que yo presente el recurso de reposición, va a paralizar el cumplimiento de la resolución recurrida, el solo hecho de presentarlo. Ya después cuando se acoge es otra cosa, pero el solo hecho de presentarlo. Si yo presentando una reposición paralizo el cumplimiento, esa es la pregunta. ¿Alguien tiene alguna idea? Pero leyeron el 181, léanlo.
Lean el 181 y me dicen. Sí, es bastante cortito. Es muy corto el artículo. Y es un solo artículo que se refiere a la reposición. Ya, ¿alguien tiene otra apreciación? ¿Suspende o no suspende? Nadie. Nadie más está en clase. O sea, yo creo que no Ya, suspende en el momento en que dice que se ejecutarán y mantendrán desde que adquieran este carácter. ¿cuál carácter? Miren, yo creo que al revés. En todo caso, la doctrina mayoritaria señala que no suspende la ejecución, la interposición de la reposición, porque entienden que el único efecto suspensivo realmente lo produce el recurso de apelación cuando tiene este efecto. Pero yo creo que sí, por la redacción del 181, que dice que se van a ejecutar y se van a mantener los autos y los decretos cuando adquieran el carácter de firmes. Si bien nunca van a tener el carácter de firmes, porque ya sabemos que no producen cosas juzgadas, esta firmeza hay que vincularla a la posibilidad de recursos. Y se entiende, podríamos entender que la redacción del artículo dice que se van a cumplir una vez que estén ejecutoriados firmes, es decir, una vez que no se interpusieron los recursos dentro del plazo, o si se interpusieron los recursos dentro del plazo, dentro del cual está la reposición, esto está en el artículo de la reposición, cuando esta reposición sea fallada. Entonces, uno podría entender por esta razón de texto que realmente la interposición de la reposición va a suspender el cumplimiento de la resolución recurrida, porque se va a cumplir esta resolución que ha sido recurrida cuando adquiere el carácter de firme, es decir, cuando se resuelva el recurso de reposición. Bueno, es una interpretación. Ya. Yo creo que es la única forma de interpretar realmente ese artículo, porque no hay cómo vincular la ejecutoriedad o la firmeza de la resolución judicial con el cumplimiento más que con los recursos, más con la interposición del recurso. ¿Ok? Igual ustedes pueden ver jurisprudencia, pueden revisar también textos que yo los vamos a comentar mañana, vamos a ver la bibliografía, ¿ya? De los recursos. Ok, bueno, con esto terminamos el recurso de reposición. No sé si tendrán alguna duda, yo he hecho un discurso más que nada, he hecho un monólogo respecto a la reposición, me imagino que ustedes leyeron el material y también el 181. Generalmente a los alumnos las cosas no le quedan claras, sino como a la tercera o cuarta lectura, o a la tercera o cuarta lectura les surgen las dudas, entonces yo les voy a pedir que de todas formas para mañana lean también el material si yo se los mando y se los entrego, es para que ustedes lo lean antes de la clase, entonces yo les voy a pedir Ok. que, a pesar que empecemos hoy día con el recurso de apelación, les voy a pedir que por favor lean las primeras páginas referentes al recurso de apelación. El recurso de apelación creo que está en la página 16. Entonces, sigan leyendo de la 16 a la 26. Revisen eso, así podemos avanzar más rápido. Y por otro lado Ya. también, ustedes, la clase va a ser más rica, ¿no? Porque ustedes ya han avanzado en la lectura y puede ser que hayan detectado algún error o también le haya surgido alguna duda, que es sumamente importante que le resuelvan las dudas eh, en estos momentos, los momentos de las clases, que es el momento adecuado. De todas formas, igual me pueden escribir si tienen alguna duda, pero lo ideal es resolverlo en clases para que todos los demás escuchen. ¿Ya? A ver, sigamos. ¿Saben? Vamos a hacer una pausa de 5 minutos nada más, y vamos a continuar con el recurso de apelación. ¿Ya? Ok, profesor. 5 minutos. Ya, volvimos. Ya, ¿están ahí?
Sí, profesor. Sí, aquí, profesor. Vamos a pasar la lista, porque estaba revisando el curso, los horarios, y los horarios son de 8:30 a 10:50. ¿Ya? 10:50. Salvo el día viernes, que es de 8:30 a 9:40. ¿Ok? Perfecto. Eso Sí, es lo que, perfecto, entonces, profesor. lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar la lista. Vamos a dejar. Ya. Bueno, entonces vamos a dejar lo siguiente. Lo que pasa es que efectivamente en los horarios de clase aparece el módulo. Entonces, la clase empieza a las 8:30 y termina a las 11:50. Ese es el módulo, 11:50, ¿ya? Para que sepan, de lunes a jueves 11:50 y el viernes terminaría sería a las 10:50. Eso, a las 10:50, ya. Bueno, la clase mañana, en la clase mañana vamos a revisar el recurso de apelación, que es el recurso de apelación perdón, que es el recurso ordinario más importante y también extraordinario, el recurso en definitiva más importante del sistema procesal civil, el más importante. Resulta ser un recurso ordinario porque procede respecto de la generalidad de las resoluciones judiciales. Resulta ser un recurso de jerarquía que es resuelto por el Tribunal Superior Jerárquico. Resulta ser un recurso bastante potente en el sentido de generar instancia, es decir, el tribunal que revisa la resolución recurrida puede revisar tanto los hechos como el derecho y puede cambiar ambos o puede cambiar el que estime pertinente soberanamente. Es un recurso respecto del cual se logra podríamos decir, la revisión total de la resolución judicial sujeta a control y que desde una perspectiva quizás bastante personal resulta ser un componente de debido proceso. Si no es posible que la resolución judicial sea revisada de manera íntegra en instancia por el tribunal revisor, en este caso el Tribunal Superior de Segunda Instancia, la, realmente eh, el sistema el debido proceso y la justicia en general resultan un tanto resentidas. Desde mi perspectiva, eso sí. Eh, Existen situaciones en que solamente el recurso de apelación puede, puede solucionar los errores que se produzcan en el tribunal de base. Entonces, es bastante importante que ojalá todas las sentencias definitivas pudieran ser recurribles de apelación, lo cual no ocurre respecto de las materias penales y las materias eh, laborales, en donde el recurso es bastante débil y se denomina recurso de nulidad. Ahora en materia procesal penal, dos fueron los argumentos base para eliminar el recurso de apelación respecto de la sentencia dictada a propósito del juicio oral. Uno de los argumentos era que el error judicial se limitaba bastante al existir tres jueces que debían resolver sobre el recurso. Y otro argumento era el que decía relación con que el, el juicio oral no podía ser repetido en una segunda instancia y por lo tanto no podía ser apreciado directamente por los jueces a propósito de un recurso de apelación. Por eso era imposible plantear un recurso de apelación respecto de un juicio oral. Ahora, haciéndome cargo de ambos argumentos, hay que tener presente que, por ejemplo, en el juicio oral simplificado es solamente un juez el que falla, un solo juez el que conoce del proceso y que dicta sentencia. Entonces aquí el error judicial campea. No existen las tres cabezas que piensen, los tres jueces. Y no obstante eso, no hay recurso de apelación. En materia laboral pasa lo mismo, un solo juez y no hay recurso de apelación.
Y el segundo argumento que tiene que ver con que es imposible repetir el juicio en segunda instancia y es imposible también ser apreciado en una segunda instancia por una corte, en los hechos asentados en el proceso, los medios de prueba, etc. Bueno, al respecto hay que indicar que en materia de familia también estamos frente a un juicio oral y no obstante hay recurso de apelación, es decir, es posible que los jueces aprecien lo que ocurrió en el juicio oral porque están las grabaciones, evidente, están las grabaciones a las cuales se puede acceder. En materia procesal penal igual estarían las grabaciones que resguardan lo actuado en el juicio oral, la prueba rendida. Bueno, y como otro argumento, por lo demás, los recursos jamás han sido un momento en el cual se realiza o se reproduce lo que, lo que se actúa en el proceso, sino que es un momento de revisión en los límites, dentro de los límites del recurso. Es decir, no necesitamos repetir el juicio, necesitamos solamente revisar aquella parte que el recurrente ha planteado en su recurso, que debe ser revisada. Y para eso se podrá examinar la grabación de la audiencia pertinente. Pero bueno, eso es una opinión, opiniones hay muchas. Actualmente el sistema de proceso penal y de proceso laboral está sin recurso de apelación. No existe un recurso de apelación al respecto. El otro comentario. La apelación en un momento llegó a ser tan importante que el paradigma respecto de el paradigma recursal respecto a las sentencias definitivas era apelación, casación. La apelación y la casación eran las resoluciones, la apelación y la casación eran los recursos propios de las sentencias definitivas. Y la sentencia definitiva de única instancia era casable en el fondo y en la forma. La sentencia definitiva de primera instancia era apelable y casable en la forma. La sentencia definitiva de segunda instancia era casable en la forma y en el fondo. Y esto era un paradigma respecto de todos los sistemas procesales, es decir, menores en su tiempo, materia civil obviamente, materia laboral y materia penal. Todo era apelable y casable. Actualmente existe una suerte de anarquía en el establecimiento de los recursos porque no son los mismos recursos en materia laboral, familia, civil, etc. Existiendo recursos que solamente funcionan en una pura materia, que por ejemplo es la unificación de jurisprudencia en materia laboral, y en materia penal, bueno, la nulidad, al igual que en materia penal, también la nulidad, teniendo solamente en materia procesal penal solamente el recurso de nulidad, que es el único recurso respecto al cual procedería tratándose de la sentencia definitiva. Bueno, con esto los dejo y espero que reflexionen de lo que hemos dicho ahora tratándose de la apelación y tengan presente que la apelación ha sufrido algunos cambios a propósito de dos leyes, la ley de tramitación electrónica y la ley 21.394 del 30 de noviembre del año 2021, que es bastante importante. Yo también les pido que si estudian la materia de recursos, lo hagan con un código actualizado a este año, porque, como les digo, el año pasado esa ley, la 21.394, hizo hartos cambios al Código de Procedimiento Civil. Les pido, sería importante que descargaran el Código de Procedimiento Civil de la página del Congreso, de la Biblioteca del Congreso, para que no tengan problemas al momento de estudiar. Y cuando estudien y cuando estén en clases, tengan el Código de Procedimiento Civil al lado para consultarlo. ¿Ok? Bueno, con eso me despido. Esta es la primera clase. Espero que no estén muy cansados después de este fin de semana largo y que el año haya comenzado bien para todos ustedes. Hasta luego. Hasta mañana, a las 8:30. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gusto. Hasta luego. Muchas gracias.